último capítulo, que es el sistema nervioso, pues el doctor Takara me encomendó pues que yo lo viera, ¿no? Entonces me dice que solamente vamos a tener 2 clases esta semana, que vamos a avanzar sistema nervioso central, vamos a conocer a grandes rasgos pues los órganos importantes que constituyen el eje importante que constituye el sistema. Pues vamos a dar unas consideraciones generales, ¿no? Vamos a decir que el sistema nervioso central es parte de los aparatos de relación del cuerpo humano, por el cual parten las órdenes y llegan los estímulos del medio externo. Además es donde se almacena lo aprendido. El ser humano puede sentir, pensar y expresarse de forma que lo hace superior a otros seres vivos, ¿no? O sea, en conjunto, esta masa encefálica, ¿no? Todos estos órganos que constituyen el sistema nervioso central nos hace superiores, nos hace seres superiores en comparación a los otros mamíferos. Nosotros somos considerados mamíferos. Bien. Sobre todo esta masa, la masa encefálica, ¿no? Es muy desarrollada por la cantidad de giros que da, ¿no? Vamos a ver que nuestro cerebro no es un órgano liso, sino es un órgano plegado, ¿no? Y al tener plegaduras, pues constituye una cantidad de sustancia gris que es la más importante, pues en ella se realizan las sinapsis correspondientes, ¿no? La gran cantidad de sinapsis, ese complejo sináptico donde intervienen muchas moléculas denominadas principalmente neurotransmisores, hacen que nosotros seamos superiores a otros mamíferos, como les había mencionado. Hay algunos mamíferos que no tienen esta masa encefálica, que solamente están compuestos de médula espinal, por ejemplo, ¿no? Una médula donde se originan nervios y que viajan por todo su cuerpo y que estos van a recoger los estímulos del medio externo. Nosotros también, obviamente, tenemos médula con nervios que recogen los estímulos del medio externo, ¿no? Esa es una de sus funciones que tiene el sistema nervioso central, ¿no? De recoger todos los estímulos que tenemos. Nosotros podemos recoger los estímulos a través de receptores. Nosotros estamos cargados de unos componentes periféricos que se llaman receptores, ¿no? Y localizados en distintas partes del cuerpo, ¿no? En los ojos tendremos una serie de receptores, por ejemplo, para captar colores, ¿no? Los conos y bastones, ¿no? En el oído tendremos unos organitos que servirán para captar el sonido, ¿no? Receptores olfativos, gustativos como las papilas gustativas. La piel está plagada pues de receptores para percibir dolor, frío, calor, tacto, ¿no? Etcétera, ¿no? Nuestros tendones, nuestros músculos, el periósteo de nuestros huesos también tienen tendones para captar la distensión de la fibra muscular, por ejemplo, o la distensión del tendón, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay una fractura del hueso, el periósteo es quien va a recoger ese estímulo sensitivo, ¿no? Y ni qué decir de las vísceras, ¿no? Las vísceras pues van a través de sus membranas que también las envuelven, pericardio, pleura, peritoneo, ¿no? Van a captar pues estímulos que vienen del medio interno en este caso, ¿no? Distensiones, por ejemplo, un cólico menstrual, ¿no? Entonces es la contracción del músculo que se percibe y pues es captado a través de receptores, ¿no? Entonces nosotros somos el clásico ejemplo de poder percibir estas sensaciones del medio externo. Pero nosotros podemos dar órdenes, sobre todo a nuestras articulaciones y a nuestros músculos para poder mover, ¿no? Para poder realizar distintos tipos de ejercicios, ¿no? Pero gracias a eso es que nosotros en nuestra masa encefálica tenemos lugares específicos donde se almacena esa información, ¿no? Donde si ya tengo programados ciertos movimientos en algunas áreas del cerebro, pues se emitirá esas órdenes para que se contraigan esos músculos, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, esa parte de la memoria nos hace, pues, que seamos seres superiores, ¿no? Y además, pues, nosotros, como decimos, podemos sentir, pensar, expresarse, ¿no? Y hay áreas específicas en el cerebro
que nos ayudan a ello. Funciones del sistema nervioso central: sensitiva, las que recogen la sensibilidad, tanto interna del cuerpo como externa, ¿no? Integradora, quienes van a integrar estas dos, que van a ser la sensitiva y motora, ¿no? En la sensitiva, por ejemplo, la sensibilidad interna es la que produce secreciones glandulares y la regulación de órganos, ¿no? El latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, todas aquellas funciones internas, ¿no? Esos estímulos internos pues se recogen hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y externas, produce sensaciones de acuerdo a colores, olores, temperaturas, o sea, todo ello que hemos hablado cuando captado por los receptores, ¿no? La función motora es donde produce contracciones musculares para el movimiento, ¿no? Bueno. Y la integradora es la que analiza la información recibida y se toman decisiones que afectan la conducta, el estímulo, por ejemplo, un peligro lejano, por ejemplo, ¿no? Bueno. Nuestro sistema nervioso está constituido de dos partes, una que se denomina encéfalo, que se va a localizar dentro de nuestra cavidad craneal, y otro que es la médula espinal, que es esta prolongación, ¿sí?, en forma de cilindro alargado, ¿no?, que es la médula, ¿no? El encéfalo, localizado dentro de la cavidad craneal, está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Acá el tronco encefálico, o tallo encefálico también denominado, de arriba hacia abajo está dividido en tres porciones: mesencéfalo, puente de Baróleo y protuberancia, y bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿no? Los tres constituyen el tallo encefálico, ¿no? Y en conjunto todo esto es el encéfalo. Bien, es un órgano muy noble, ya que obviamente por eso está recubierto de huesos muy gruesos y muy fuertes, como son los huesos del cráneo, ¿no?, asentados en la base del cráneo, que ustedes muy bien ya los han repasado cuando hemos estudiado la cabeza, ¿no? A comparación de la médula va a estar dentro de un conducto que está en la columna vertebral, ¿no?, que es el conducto raquídeo, ¿no? La médula espinal no tiene la misma longitud que la columna, ¿no? Si bien la columna se extiende desde el atlas, que es la primera vértebra cervical, hasta el coxis, ¿no?, la médula solamente va a llegar hasta esta altura, a la altura de la segunda vértebra lumbar, en el borde inferior, ¿no? No tiene la misma longitud, pero sí tiene la misma cantidad de nervios para que emerjan y salgan por la columna vertebral. Bien, vamos a ir estudiándola a detalle. Pero en general, esa es la constitución, la conformación del sistema nervioso central. Al igual que otros órganos importantes como el corazón, que está recubierto de pericardio, los pulmones de pleura, el peritoneo, las vísceras abdominales de peritoneo, el sistema nervioso central está recubierto de estas membranas que se denominan meninges, ¿no? Entonces vemos acá que, por ejemplo, acá esta es una cabeza, este es un corte coronal de la cabeza, donde vemos obviamente el cerebro, ¿no? Vamos a ver que está recubierto por estas membranas, ¿no? Son tres las membranas meningias, que de adentro hacia afuera vamos a enumerarlas como pía madre, que es la membrana que está más adherida a la masa encefálica y a la médula espinal también. La aracnoides, que también es la segunda membrana, pero que esta tiene una particularidad. La aracnoides emite unas prolongaciones así como patas de araña, por eso la han denominado aracnoides, aracno, ¿sí? Y la más periférica, que es la más gruesa, se denomina la dura madre, ¿no? Entonces, pía madre, aracnoides y dura madre. Entre estas membranas vamos a localizar unos espacios meningios denominados subaracnoideo y supraaracnoideo. O sea, entre la pía madre y la aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, y entre la dura madre y la aracnoides el espacio supraaracnoideo. Estos espacios virtuales son importantes porque principalmente en el subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo en su 90%. El líquido cefalorraquídeo es igual un líquido incoloro, protector, ¿no?, que tiene que ser totalmente aséptico, o sea, tiene que ser bastante, no tiene que haber ni una sola bacteria, ¿no?, circular, porque
basta que colonice una bacteria, pues esto ya se convierte en una encefalitis, una meningitis, etc. ¿Bien? Bueno, entonces en el espacio subaracnoideo es donde circula el 90% del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bien. Y bueno, en una pieza cadavérica es como podemos ver acá las meninges, ¿no? Esta membrana, que obviamente está solamente es un pedazo de dura madre, obviamente todo esto recubre la masa encefálica. Vamos a ver acá la aracnoides, con unas prolongaciones, esto tal vez lo vamos a poder ver en la pieza cadavérica, cómo emite sus prolongaciones, y la pie madre, ¿no? La pie madre, la membrana que está más adherida a la masa encefálica. Bien, bueno, ahí está la masa encefálica, ¿no? La dura madre es la que emite prolongaciones, por ejemplo, entre los dos hemisferios cerebrales, la dura madre emite una prolongación que se llama hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una prolongación de dura madre que se va a encontrar entre ambos hemisferios cerebrales. En la médula espinal, de la misma manera, la constitución de las meninges, ¿no? Tenemos de color rojo ahí la pía madre, de color rosadito la aracnoides, y de color verde la dura madre, ¿no? Entonces, en eso hay espacios, ¿no? Este será entre la pía madre y la aracnoides, tendremos el espacio subaracnoideo, y entre la aracnoides y la dura madre, el espacio supraaracnoideo. ¿Dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Acá, ¿no? En el subaracnoideo, ¿sí? Bueno, entonces, acá en esta pieza, una pieza cadavérica, ¿no? Esta membrana será la dura madre, ¿no? Acá tendremos a la aracnoides y pegada a la médula, ¿sí? Tendremos a la pía madre, aracnoides y dura madre. Y en ellas hay los espacios meninges, ¿no? Bueno, vamos a ver que estas meninges emiten unas prolongaciones que se denominan vainas durales, que van a ser el medio de fijación de la médula espinal, y unos ligamentos acá que se llaman ligamentos dentados, que son prolongaciones de la pía madre. Bien, antes de entrar a médula espinal, por favor, voy a ir a los exámenes que se dejaban los chicos de medicina y vuelvo para continuar. Por favor, 5 minutos. La médula espinal, como les había mencionado, tiene esta forma, tiene la forma de un cilindro, ¿no? Pero que solamente tiene una longitud de 45 centímetros, ¿no? Donde tiene unos límites que pues parten de una estructura denominada decruzación piramidal, el entrecruzamiento piramidal, que luego vamos a hablar de a qué se refiere aquello. Y en esta punta termina la médula, que es el cono medular. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Este filamento. Bueno, esto antes era médula espinal, pero esta médula espinal embriológicamente se atrofia, ¿no? No llega a ser no llega a ser del mismo tamaño que la columna, ¿no? Entonces sufre una involución la médula espinal durante el desarrollo y queda como vestigio esto que se denomina filium terminal, ¿no? Este es el filium terminal. Bueno, la médula espinal en su conjunto pues tiene dos engrosamientos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbosacro, ¿no? Estos engrosamientos, también llamados intumescencias, ¿sí?, sirven para el origen de los nervios que van a ir hacia los brazos y hacia las piernas, ¿no? Es de acá donde se van a originar el plexo braquial y es acá donde se van a originar el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Bien? Bueno, vamos a ver que mide 45 centímetros, pero aproximadamente tiene un centímetro de diámetro. Es aplanado de adelante hacia atrás, ¿no? Bueno, acá está mal, fíjense, dice milímetros, ¿no? Los 45 milímetros, imagínense. Es centímetros, ¿sí? Es centímetros. La comparación de la columna vertebral, que es 70-75, ¿no? Bueno. Ahí lo que les mencionaba, ¿no? Tiene la forma cilíndrica, tiene estrechamientos, hay algunos autores que hablan de estrechamientos. ¿Cuáles son estos? Cervical, dorsal y esta puntita, que se llama cono medular, ¿no?
y los abultamientos, engrosamientos o intumescencias, también llamada una superior braquial, ¿no? Que va desde la cuarta cervical, desde el cuarto segmento cervical hasta el segundo segmento dorsal. Y esa acá se está originando el plexo braquial. Y otro inferior o lumbar o lumbosacro que parte de la décima dorsal hasta la primera lumbar, ¿no? La médula, visto pues más a detalle, vamos a ver que tiene una cara anterior que tiene este surco que se llama el surco medio anterior, ¿no? A los costados del surco medio anterior está esto que se denomina cordón anterior. A los costados del cordón anterior se originan estas raicillas. Estas raíces se denominan raíces anteriores motoras de un nervio, ¿no? Esta es una raíz anterior motora que parte de un surco poco aparente que se llama el surco ventral lateral o anterolateral, como quieran llamar, ¿no? Posterior a las raicillas tenemos acá un cordón, acá está el otro cordón, ¿no? El cordón lateral, ¿sí? El cordón lateral. Y ya vamos a ver en otra imagen, una visión posterior, cómo se origina, o bueno, cómo ingresa la raíz posterior sensitiva hacia la médula espinal, ¿no? Y bueno, y vamos a ver más detalles de esa cara posterior de la médula. Entonces, este es el surco medio anterior, el cordón anterior, el surco anterolateral, donde se van a originar las raíces anteriores motoras. Creo que no me muestra. Acá, creo que no tengo otra diapositiva para ver cara posterior de la médula. Aprovechemos esta entonces. La cara posterior, pues de la misma manera, tiene una raíz posterior, esta raíz posterior, que va a ser sensitiva, ¿no? Que va a ser aferente. ¿Qué quiere decir aferente? Que va a ingresar, ¿no? Que va a ingresar. Entonces, esta raíz posterior aferente, ¿no? Ingresa a la médula espinal y tiene función sensitiva, mientras que la raíz anterior de la médula espinal, de cada nervio raquídeo, va a ser eferente, que va a salir de la médula espinal. Esta raíz anterior sale, esta raíz posterior entra. Esta raíz anterior es motora, esta raíz posterior es sensitiva. Esta es eferente y esta es aferente. ¿Sí? Bueno, esta raíz posterior, como ustedes están viendo ahí, todas las raíces posteriores, tiene un abultamiento importante. Ese abultamiento se llama ganglio raquídeo o ganglio espinal, ¿no? Pues solamente las raíces posteriores tienen este ganglio, ¿no? ¿Y qué encontramos dentro de un ganglio? Pues sustancia gris. Sustancia gris, y si hay sustancia gris, pues va a haber sitios de sinapsis, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, esto es a detalle lo que ustedes tienen que comprender relacionado a la constitución de las raíces anteriores motoras y posteriores y sensitivas de la médula espinal, ¿no? Para que la médula esté fija dentro de la columna vertebral, tenemos los medios de fijación que hacia los costados van a ser los nervios raquídeos envueltos en una prolongación de dura madre que se llaman vainas durales, ¿no? Vamos a tener profundo, vamos a tener aquí unos ligamentos que se llaman ligamentos dentados, que son prolongaciones de vía madre en este caso, ¿no? Hacia arriba vamos a ver que se continúa con estructuras de la masa encefálica, como el bulbo raquídeo. Ese es otro medio de fijación, la continuación del bulbo raquídeo. Y hacia abajo tenemos lo que ya les mencionaba, lo que antes era médula espinal, ahora se llama filo interminal, que se insertará en el coxis, en el ligamento sacrocoxígeo, ¿no? ¿Okay? Entonces, a los costados, ¿sí? Arriba y abajo, pues la médula espinal está fijado en la columna. Fíjense acá, tenemos los denominados segmentos medulares y la relación con la columna vertebral. Fíjense, de color verde, tanto adelante como atrás, pues tenemos a todo esto que es la columna vertebral. Y estas son las apófisis espinosas de la columna vertebral.
tenemos la porción cervical de la columna, tenemos la porción torácica o dorsal de la columna, ¿no? Con sus apófisis espinosas, la porción lumbar, sacro y el coxis, ¿no? Bueno, entonces en la médula de la misma manera, como embriológicamente, pues embriológicamente sí la médula tenía la misma longitud que la columna, ¿no? Pero a medida que va desarrollándose la médula involuciona, ¿no? Pero en eso no quiere decir que pues no tiene la misma cantidad de segmentos medulares que igual de la columna, ¿no? Tenemos acá, fíjense, tenemos la columna vertebral cervical y tenemos acá el segmento medular cervical de color verde, ¿sí? Que casi está al mismo tamaño, a la par de la columna vertebral cervical, ¿no? Fíjense acá, la médula espinal, porción torácica, ya se hace más corta en relación a la columna vertebral torácica, ¿no? Fíjense, pero fíjense el origen de los nervios. Los nervios obviamente se van haciendo más largos, pues tienen que salir por el agujero de conjunción que tiene la columna vertebral específico y correspondiente. Ya obviamente acá este segmento de la médula espinal, el de color rojo, es la porción lumbar, no se relaciona para nada con la columna vertebral lumbar, pero sí emite unos nervios que van a salir por los agujeros correspondientes de la columna vertebral. Sacro, pues ya está justamente a nivel de L1 y L2, pues pero emite unos nervios que salen por los agujeros sacros, y el coxis, que el nervio coxigio, que saldrá justamente a ese nivel, ¿no? La comparación de la columna vertebral, la columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, ¿no? La médula va a tener 8 segmentos medulares. De cada segmento medular, de cada cuadradito que ustedes van a ver, ¿sí?, se origina un nervio raquídeo correspondiente. Entonces vamos a tener 8 nervios cervicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nervios cervicales, ¿no? La columna vertebral tiene 12 vértebras torácicas. La porción torácica de la médula espinal va a tener también 12 segmentos medulares, de los cuales van a originarse los 12 nervios torácicos. La columna lumbar 5, los segmentos medulares también 5, que cada segmento medular se origina 5 nervios lumbares. Sacro tiene 5 vértebras sacras. Los segmentos medulares sacros acá también son 5, con 5 nervios específicos sacros, y acá hay un solo nervio coxigio para pues el coxis, que tiene entre 2 a 3 vértebras coxigias, ¿no? Fíjense entonces esta relación importante que tiene la médula espinal con la columna vertebral, ¿no? Cuando se hace procedimientos en el hospital para el diagnóstico de meningitis, por ejemplo, y donde se tienen que hacer punciones lumbares, ¿no?, se hace por debajo de la segunda vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque ahí no hay médula, ¿sí? Si bien hay un espacio vertebral, ¿sí?, y obviamente circula líquido cefalorraquídeo acá, las punciones se hacen debajo del L2, ¿no? Debajo del L2 pues podemos puncionar y entrar al espacio subaracnoideo y recolectar líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Este mechón entonces que vemos acá, fíjense, porque ya son mechones de nervios que van a viajar hasta el sacro y coxis, van a constituir la denominada cola de caballo, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Esta es la famosa cola de caballo, ¿no? Acá tengo una médula espinal, justamente la porción final, que es el cono medular. Este es la médula atrofiada, que se llama filium terminal, ¿no? Y todos estos nervios que pues van a constituir así como una cola, que pues así ya los nervios tienen esa dirección verticalizada, se va a denominar en conjunto cola de caballo, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, ahí las relaciones que tiene, ya habíamos hablado, las relaciones de la médula espinal con las meninges, con la pía madre, la aracnoidecicadura madre y la columna vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral hacia adelante y el aparato apofísico
beneficiario de una vértebra hacia atrás. Estuvimos al lado. Esto es lo que les mencionaba de la médula espinal. Tenemos un surco medio anterior, ¿sí? Tenemos un cordón anterior, tenemos un surco anterolateral donde se va, o colateral anterior donde se originan las raíces anteriores motoras, ¿no? Esto visto en la cara anterior, y de esta manera se ve en la pieza cadavérica el surco medio anterior ocupado por una arteria, ¿sí? Se llama la arteria espinal anterior. Los cordones anteriores, estas raicillas que son las raíces anteriores motoras, ¿sí? Vemos la cara posterior, acá la cara posterior, fíjense acá, este es anterior, porque el surco es más excavado. Fíjense, a comparación de la cara posterior, el surco es poco aparente. Tenemos un surco medio posterior y tenemos dos surcos además, uno por donde va a ingresar esta raíz posterior aferente, ¿no?, a la médula espinal, por su ganglio específico, ¿no?, por el surco colateral posterior. Pero entre el surco medio posterior y el colateral posterior está el surco paramediano, ¿no? Esto va a dividir en dos fascículos, un fascículo denominado de Gold y otro fascículo denominado de Burdach o uniforme, ¿no? Y acá es como vemos en la médula espinal en pieza cadavérica, ¿no? Fíjense acá este surco, el surco medio posterior, este es el surco paramedio posterior, y este surco donde están las raicillas, este es el surco colateral posterior. En el surco colateral posterior ustedes van a ver toda una serie de nervios de raíces posteriores que van a ingresar a la médula, donde acá vamos a ver esas prolongaciones, ¿sí?, que son los ganglios. Acá se ve muy bonito el ganglio raquídeo espinal que va a ingresar a la médula, ¿no? Bueno, entre esta raicilla posterior y la raicilla anterior tenemos los cordones laterales, ¿no? Ustedes dirán que es esta formación en forma de H o mariposa, es la sustancia gris. La sustancia gris, ¿no?, y lo que está periférico a la sustancia gris es la sustancia blanca, ¿no? Este orificio que vemos acá es un conducto por donde también circula el líquido cefalorraquídeo, es el conducto ependimar, ¿no? Estas raíces también tienen una sistematización. La raíz posterior es sensitiva, la raíz anterior es motora, ¿no? Y hay una tercera asta que es el asta lateral o vegetativo, ¿no? Esto está unido por esta comisura que se llama la comisura gris, ¿no? Tenemos que presentar algo. Sirven para realizar sirve para realizar lo denominado el reflejo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han debido ver esta, ¿no? Que van a ver ustedes acá, esto utilizamos siempre el martillito los médicos, ¿no? Y ese es para justamente estimular un receptor donde en la médula pues hay una respuesta donde a los músculos del muslo, al cuádriceps, ¿para qué? Para que produzca la extensión de la pierna, ¿no? ¿Qué estamos estimulando? Pues estamos estimulando este tendón proveniente del cuádriceps para que ver esa respuesta y ese segmento medular específico a nivel lumbar, y de ahí haya la contracción del músculo, ¿no? Se puede realizar este estímulo no solamente en este tendón, ¿no?, sino podemos realizar en el tendón de Aquiles, ¿no?, en el tendón bicipital, tricipital, ¿no?, etcétera. Acá en este otro tendón del antebrazo, que es el brazo radial, y cada uno te valora en qué segmento medular estás estimulando, ¿no? Por ejemplo, si estimulamos el tendón rotuliano, pues vamos a valorar el segmento lumbar de la médula espinal. Si yo, por ejemplo, estimulo
tendón rotuliano, ¿no? Y veo la respuesta, voy a valorar los segmentos sacros de la médula espinal. Si yo valoro el tendón bicipital, por ejemplo, tengo que estimular acá, pues la respuesta es la flexión del codo. Voy a valorar los segmentos cervicales superiores de la médula. Si yo estimulo el tendón del tríceps, ¿no? Que produce la extensión del codo, voy a valorar los segmentos cervicales inferiores de la médula, y así sucesivamente. Entonces, estos reflejos nos sirven justamente para valorar, y a eso se llama arco reflejo. ¿Por qué? Porque el estímulo viaja estimulando un receptor, llega a la médula y ahí es donde se forma un arco, ¿no? El arco es donde pues la fibra que es aferente ingresa a la médula y sale por la fibra anterior motora que es eferente, ¿no? Para dar la contracción al músculo, ¿no? Produzca el movimiento. Pero eso es en milisegundos, ¿no? Así como vemos acá, ¿no? El arco, una vez más, se está estimulando la fibra sensitiva, va a ingresar a la médula espinal, la respuesta es motora por la raíz anterior, hace que se contraiga el músculo para que se produzca la extensión. Pero obviamente eso es en milisegundos. Este es el reflejo, por ejemplo, aquiliano. Fíjense, ahí casi no hay una respuesta nula, ¿no? Hay una hiporreflexia, se llama eso, ¿no? La médula espinal es un órgano reflexógeno, ¿no? Es un órgano reflexógeno. ¿Qué quiere decir? Que solamente responde a estímulos. ¿Okay? Como por ejemplo, eso era una hiporreflexia. Mientras van a ver ustedes acá hay una, mira, eso es normal. Esa es una hiperreflexia, ¿sí? Hay una estimulación exagerada de ¿sí? Y eso es, pues, ¿qué estamos valorando ahí? El segmento medular. Hay una irritación, hay tal vez una irritación del nervio, etc. ¿Por qué han visto en esta pierna? ¿No? Hay una irritación. Bueno, ¿quieren ver de nuevo? Eso es normal, pero vean la hiperreflexia. ¿Sí? ¿No? Ok. Eso, en conclusión, la médula espinal es un órgano reflexógeno que va a actuar solamente con reflejos, ¿no? Bien. La médula espinal también es la que recoge los estímulos sensitivos. Digamos que me quiero apoyar en esta mesa y pues hay justo un alfiler y obviamente la respuesta es reflejo, ¿no? No me voy a apoyar ahí encima del alfiler para que me pinche, ¿no? Entonces la respuesta va a ser inmediata. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ese estímulo sensitivo ha viajado por el nervio correspondiente a la médula espinal, no ha ido a centros superiores, no ha ido hasta el cerebro ni nada, sino que la respuesta es inmediata. En la médula espinal se ha concentrado toda esa sinapsis para que dé la respuesta y yo pueda levantar la mano, ¿no? Entonces, no asciende hasta el cerebro para dar una respuesta, ¿no? Sino es todo ahí, en ese arco reflejo. El tronco encefálico ya es esta porción de todo el encéfalo que está constituido por mesencéfalo, el puente o protuberancia y el tubo raquídeo. Es continuación de la médula espinal. Hacia atrás tiene relación con el cerebelo y hacia arriba con toda la masa encefálica, ¿no? El tronco encefálico visto en su cara anterior tiene miles de estructuras, ¿no? Pues no vamos a estudiar a detalle eso porque no estamos en una clase de neuroanatomía. Pero acá vamos a ver que el tronco encefálico en su cara anterior pues da origen, si la médula espinal da origen a 31 pares de nervios raquídeos distribuidos en cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coxígeos, ¿no? El tronco encefálico va a dar origen a los pares craneales, que son 12 pares craneales, ¿no? Y que eso también lo vamos a ver en la siguiente clase porque esto es sistema nervioso periférico, ¿no? Pero acá se origina, fíjense, acá tenemos el primer par craneal, olfatorio, aquí tenemos al óptico, el tercer par craneal, el cuarto, acá tenemos al quinto, que es el
trigémino, al sexto, al séptimo y al octavo, al noveno, al décimo y al onceavo, y al doceavo que está acá, ¿no? Entonces, están distribuidos, ¿no? Están originándose de las tres porciones que tiene el tronco cefálico. A nivel mesencefálico, principalmente el tercero y el cuarto. A nivel pontino, a nivel del puente, se originan trigémino, motor ocular externo, facial y vestíbulo-coclear. A nivel del bulbo se van a originar glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso, ¿no? Entonces, ese detalle, ¿no? ¿Qué más? Esto es importante, pues ya esta porción del tronco encefálico sirve para conectarse con el cerebelo a través de unas prolongaciones que vemos acá, que se denominan pedúnculos cerebelosos, ¿no? Y hacia arriba se conectan con el cerebro a través de los denominados pedúnculos cerebrales, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos son tres, pues tienen que conectar mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, que son estas tres porciones: mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, con el cerebelo. Entonces son tres porciones que tiene el pedúnculo cerebeloso y se dividen en pedúnculo cerebeloso superior, aquel que conecta mesencéfalo con cerebelo; pedúnculo cerebeloso medio, que conecta el puente con cerebelo; y pedúnculo cerebeloso inferior, que conecta bulbo raquídeo con cerebelo. Bien, tenemos solamente dos pedúnculos cerebrales, derecho e izquierdo, que van a conectar con cada hemisferio cerebral. Tiene que conectarse. Y hay una serie de estructuras que habíamos mencionado acá, por ejemplo, estos que parecen mamelones, se llaman así, tubérculos mamilares, y acá es como una especie de piquito que ven acá, es donde vamos a encontrar la conexión del hipotálamo, que es una región importante de funciones viscerales, con la glándula madre que tiene el organismo, que es la, les decía, nada más han llevado endocrino. ¿Cuál es la glándula madre de nuestro organismo? ¿Tiroides? Tiroides ustedes el día del examen. La hipófisis es nuestra glándula madre, ¿no? ¿Dónde se asienta la hipófisis? En la silla turca, ¿no? Entonces, este tallito que ven acá cortado es el que conecta el hipotálamo con la hipófisis o pituitaria, glándula pituitaria, ¿no? Bueno, bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? Voy a darles tanto detalle. Ahora fíjense, es un montón de estructuras que tenemos a nivel mesencefálico, ¿no? Así de grandes rasgos. Estos son los tubérculos mamilares, los tubérculos denominados cuadrigéminos. Estos se relacionan acá adentro. Hay núcleos que se relacionan con la visión, y los inferiores, que son los tubérculos cuadrigéminos inferiores o polículo inferior también llamados, se relacionan con la audición, ¿no? Los de arriba con la visión, los de abajo con la audición. Entre ellos hay otra glándula. Si hay una glándula hipófisis, hacia atrás vamos a tener a la glándula epífisis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que también está en endocrino, ¿no? Bueno, esta es la epífisis. El cuerpo pineal o epífisis está ahí metido en el mesencéfalo, pero que no es tejido nervioso, ¿no? Esto es de otra capa embriológica que se origina, ¿no? Bueno, entonces fíjense acá, este es mesencéfalo, acá tenemos a la altura tenemos el puente y esto tenemos la médula oblonga, ¿no? Esto que está cortado de color redondito son los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Este es el cerebelo, ¿no? Fíjense acá. Y acá el pedúnculo cerebeloso, pues todo esto está dividido en pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. Este une el mesencéfalo, este une el puente y este une el bulbo raquídeo con el cerebro. ¿Bien? Bueno, y hay una serie de estructuras relacionadas con los pares craneales que no tiene sentido. Ustedes aprenden. No están listos para esta conversación. ¿O quieren? Si quieren, sí, pues vamos. Sí, vamos. El cerebelo, ¿no? Acá ya pues tenemos en esta parte, en la parte posterior, fíjense, esta es una base del cráneo, y está dividido en las denominadas fosas. Tenemos la fosa cerebral anterior, fosas cerebrales medias y la fosa cerebral posterior.
Acá hay una pequeña fosa central que se llama pituitaria. ¿Por qué? Porque esta es la silla turca donde se sienta nuestra glándula madre, que es la hipófisis o pituitaria, ¿no? Entonces, en la fosa cerebral posterior también está la fosa cerebelosa, ¿no? Si ustedes recuerdan occipital, el occipital dentro de su cara interna tenía fosas cerebelosas abajo, fosas cerebrales arriba. Si recuerdan el occipital, el hueso ese, ¿sí? Bueno, ahí está entonces esas las fosas cerebelosas para que aloje al cerebelo que enseguida vamos a ver, ¿no? Hay esta membrana que están viendo ustedes, que en su interior hay venas. Esa es una prolongación de dura madre, y esta prolongación de dura madre que separa el lóbulo occipital del cerebro con el cerebelo se llama tienda del cerebro, ¿no? Que va a compartimentalizar ese espacio, ¿no? El cerebelo entonces acá tiene esa forma, tiene unas laminillas con surcos profundos, que vamos a ver, y surcos secundarios que son un poco profundos, y tiene, pues acá está dividido en esto que se llama vermis. Fíjense, parece un gusanito. Vermis significa en latín gusano, y a ambos lados tenemos los hemisferios cerebelosos, ¿no? Vista cara superior, cara inferior, el vermis, ¿no? Y con sus hemisferios cerebelosos, ¿no? Cada hemisferio tiene una sistematización distinta, ¿no? Pero filogenéticamente hablando, siéntese bien ahí atrás. ¿Qué pasa? Siéntate bien. Filogenéticamente hablando, el cerebelo se divide en tres porciones: el archicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. El archicerebelo es solamente esta parte pintada de color azul. Se llama lóbulo nodular. Ese es el archicerebelo. Y se va a relacionar con el equilibrio, ¿no? Los centros del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? Pues si digamos, le piden al paciente, a ver, camina en línea recta, el paciente tiene que caminar en línea recta. Eso quiere decir que esta porción de nuestro cerebelo, el archicerebelo, el lóbulo nodular, esta parte de color azul, pues está funcionando de manera correcta. Vamos a ver acá, lo pintado de color rojo, que vemos acá, es el lóbulo anterior o paleocerebelo. Este es el paleocerebelo, que se relaciona con el tono muscular. El tono muscular es el grado de contracción del músculo en reposo que tiene nuestro organismo y que se relaciona con la postura corporal, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy adoptando una postura, ¿no? Relacionado con el tono muscular que tiene mis músculos, ¿no? Igual ustedes están adoptando una postura que ya dentro de poco se van a dormir, ¿no? Bueno, pero esa postura corporal que están adoptando es gracias a la acción de este segmento del cerebelo. Y lo que está pintado en verde, que es lo más grande, es el neocerebelo. Quítense si quieren el barbijo, porque están respirando, creo, su propio dióxido de carbono que vuelven a meterlo, creo. Y eso les produce sueño. Bajen si quieren su barbijo. El neocerebelo es aquella porción del cerebelo que sirve para la coordinación de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, el abotonarse la camisa, el peinarse, el escribir, el realizar, digamos, trazos finos, ¿no? Entonces, esas funciones, pues las tiene el cerebelo. Tres funciones específicas del cerebelo: equilibrio, regulación del tono muscular y los movimientos coordinados finos y delicados. Esas son las tres funciones que tiene el cerebelo. Del equilibrio, el archicerebelo. Tono muscular, paleocerebelo, y movimientos finos y delicados, el neocerebelo. ¿Bien? Y listo, con esto ya acabamos. ¿Sí? Sé que están cansados, quieren ir a recibir sus almas. ¿Sí? ¿Qué? El cerebro tiene acá, está constituido de dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿no? En el hemisferio izquierdo es el hemisferio más, se puede decir, que de razonamiento, ¿no? Más calculador, ¿no? Es el hemisferio que la mayoría de nosotros usamos. Solamente usamos, se puede decir, el hemisferio izquierdo
porque no hacemos un análisis muy exhaustivo, como digamos se tendría que realizar en cada estudio, ¿no? Obviamente, entiendo, puede ser por falta de tiempo, me imagino, ¿no? Pero el otro hemisferio, el hemisferio derecho, es el hemisferio más imaginativo, ¿no? Es más creador, más de la investigación, ¿no? Entonces, es más de las emociones, este hemisferio derecho, ¿no? Es donde los artistas utilizan para crear las canciones, para realizar pinturas, lienzos, etc., ¿no? Entonces, para la composición de música, por ejemplo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, siempre está con la interrogante en su, cuando va leyendo algún texto, por ejemplo, en medicina, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? Pues está haciendo funcionar su hemisferio cerebral derecho, ¿no? De la investigación, de querer saber más, ¿no? Pero si nosotros nos quedamos solamente con el hemisferio izquierdo, no, lo que dice el libro, lo que dice el docente, palabra santa y punto, ahí, para de contar, no me molesten, pues es este hemisferio que estamos usando, ¿no? Bueno, pero es nosotros tenemos que utilizar ambos hemisferios para tener un buen desarrollo cognitivo. Morfológicamente está dividido por esta cisura interhemisférica y, como les había mencionado, tiene bastantes pliegues. El recién nacido no nace con una cantidad de pliegues específicos, ¿no? Sino que es casi liso su cerebro con el que nace un recién nacido. Con la alimentación que se le da, pues recién va formándose, va desarrollándose cada vez más el cerebro y va formando sus pliegues. Mientras más cantidad de pliegues tenga, pues más sustancia gris, más manto gris va a tener, ¿no? Pues bueno, la alimentación es importante hasta los 5 años de edad, que es donde termina de formarse el cerebro, de dar toda la cantidad de giros posibles, ¿no? Si alguien no se ha alimentado correctamente, su cerebro estará así medio liso y pues bueno, ¿no? Pero solamente hasta los 5 años de edad, ¿no? Acá el cerebro, pues morfológicamente está constituido de 2 cisuras, una cisura central que se llama esta, la de Rolando, y una cisura lateral que se llama la de Silvio, ¿no? Hay una cisura poco aparente, o sea, inaparente, ¿sí? Es la parieto occipital, y estas 3 cisuras lo que van a hacer es delimitar lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, así como los huesos, ¿no? Bien, entonces es así como se divide, pero obviamente tenemos un poco más de sistematización, que dentro del cerebro tenemos un 5º lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Ínsula significa aislado. ¿Han visto en su cara inferior el cerebro? Está dividido en su lóbulo orbitario, que pertenece al lóbulo frontal, y los lóbulos temporo-occipitales, ¿no? Al centro tenemos el mesencéfalo, que estos serán los pedúnculos cerebrales, ¿no? Alrededor del mesencéfalo y el cerebro tenemos la hendidura de Bichat, la hendidura cerebral de Bichat, y acá nuestra cisura interhemisférica, ¿no? Entonces, de color verde, los lóbulos orbitarios, todo esto, los lóbulos temporo-occipitales, ¿sí? El mesencéfalo. Bien, ¿qué más tenemos? La cara interna. En la cara interna del cerebro, cara medial, pues tenemos estas estructuras que vemos acá abajo, que no es nada más aquellas prolongaciones de sustancia blanca que van a unir los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son estas estructuras? El cuerpo calloso, ¿listo? Y el fornix o trígono cerebral, que está aquí abajo, ¿no? El cuerpo calloso, pues aquí está cortado a la mitad, ¿no? Por la cisura interhemisférica. Tiene una rodilla, un cuerpo y un rodete, ¿no? Y une ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Ahí está de colorcitos de nuevo los lóbulos ya mencionados, ¿no? Esta porción de acá, lo que está debajo del cuerpo calloso y del trígono cerebral, se llama porción diencefálica. Este es donde encontramos el núcleo más grande del organismo, que es el tálamo óptico. Esta región es una región muy importante, una región que se llama hipotálamo,
donde va a regular presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peristaltismo, vamos a regular la temperatura de nuestro cuerpo, vamos a regular el ciclo circadiano, los centros del hambre y la sed están en esta región del hipotálamo, para que luego ésta se conecte con la hipófisis. Sabemos que es el hipotálamo, aquí está la silla turca y esta es la hipófisis, pues ahí hay una conexión, ¿no? Porque la hipófisis emite una serie de hormonas y pues tiene que estar conectada con el hipotálamo. Bien, aquí hay una serie de lóbulos, en amarillo que se relaciona con el lóbulo frontal, verde que se va a relacionar con el lóbulo parietal, lóbulo cuneiforme con el lóbulo occipital, ¿no? Y que está de color rojo se llama el giro límbico, la circulación del giro límbico, o del cuerpo calloso, ¿no? Que es el centro de las emociones. Justo acá es donde pues, ustedes cuando se enamoran es giro, esta porción del cerebro donde se estimula bastante, ¿no? Donde van a percibir, por ejemplo, el olor de su amado o de su amada y van a levantar un suspiro así. Es acá donde se está estimulando aquí, ¿no? Y como tiene conexiones con los pares craneales, tiene una conexión específica con los centros olfatorios y es por eso que se guardan las emociones en esta porción interna del cerebro, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos, son 64 áreas de Brodmann, son 64 áreas que tiene el cerebro y que tienen distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá está de color, fíjense acá está de color morado, la que está en relación con el lóbulo frontal. Es ahí donde parten nuestros centros motores para que yo ejecute algunos movimientos en mis brazos, flexión, extensión, etc. Pues estará en el giro denominado giro frontal ascendente, donde partirá un fascículo que se llama piramidal a mis músculos específicos. Comparación del lóbulo parietal, llegan todos los estímulos o sensaciones sensitivas que recoge el cuerpo: temperatura, dolor, tacto, etc. o propiocepción, etc. ¿Bien? Los centros de la visión estarán en el lóbulo occipital, los centros de la audición en el lóbulo temporal, el centro del gusto estará en una región denominada opérculo, donde se percibe el gusto, ¿no? En el lóbulo temporal también encontraremos algunas zonas específicas de la olfacción. El centro de la personalidad está acá, justamente en la parte anterior del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, dependiendo si eres extrovertida, introvertido, etc., pues está acá, ¿no? Tu centro de la personalidad, ¿no? Entonces es acá donde se realizan las famosas lobotomías, ¿no? ¿Saben qué es una lobotomía? ¿No? Por ejemplo, son tratamientos psiquiátricos que se les hace a los pacientes, a los asesinos en serie, por ejemplo. Se les hace una ventana acá en el lóbulo, del lóbulo frontal, ¿no? Llegando al lóbulo frontal, y se les quita una pequeña porción de sustancia gris que es el centro de la personalidad, pues, y ese asesino o ese violador, etcétera, pues listo, se queda sin personalidad, sin esa agresividad, ¿no? Y pues bueno, debería haber eso en todos los países, pero aquí no hay aquello, ¿no? Incluso en Estados Unidos estaba legalizado, pues obviamente, realizar lobotomías, pero bueno, es en esta región donde encontramos los centros de la personalidad. ¿Bien? Bueno, y hay más áreas, como el área del lenguaje articulado, áreas de Broca, el lenguaje receptivo o áreas de Wernicke, el centro de la escritura o área de Exner, el centro de los movimientos conjugados de los ojos, ¿no? Y bueno, una serie de áreas que tiene el cerebro. Y ahí están las 64, si quieren aprenderse todas, les voy a tomar el examen de cada una. ¿Qué? Eso no estaba en el plan. De las áreas. Bueno.